Pesaj y la Pascua cristiana son eventos parecidos, pero pues realmente, como dije, son parecidos, pero no son iguales. Tienen diferentes enfoques, diferentes objetivos. Hoy, en esta enseñanza, en este episodio, vamos a hablar sobre Pesaj, la Pascua cristiana, más allá de las creencias. Te voy a compartir conclusiones después de horas y horas de investigación, ¿sí?, por varios años, acerca de estos dos eventos. Te voy a compartir conclusiones, no mis creencias. Mis creencias son mías nada más. Te voy a compartir la información de las conclusiones a las que llegué, pero al final a ti te toca, pues ahora sí que escoger qué pensar. Y yo te sugiero que no creas nada, que mejor verifiques, investigues, experimentes y saques tus propias conclusiones. Porque pues al final, como lo dije, a ti te toca escoger qué pensar. ¿Estás listo? Pues vamos a comenzar ya. Pues sean todos bienvenidos a este canal de Ernesto Rosas. Soy tu servidor Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Bien. Pues gracias a Dios seguimos vivos y contentos. Estamos aquí, ahora sí que en el año 2023, y en la fecha que estamos grabando este video, porque pues ahí se va a quedar no sé cuánto tiempo, pero ahí va a estar en YouTube, Ernesto Rosas, y en los podcasts. En los podcasts va a estar en la sección de la Biblia sin censura. Ahí va a estar esta enseñanza. Y pues bueno, el tema es Pesaj y la Pascua cristiana. Pues vayamos pues a lo que nos compete hablar. Voy a estar compartiendo las conclusiones de pues, muchos horas de investigación a través de varios años, que empecé a estudiar la Biblia en un contexto, vamos a decir, en su contexto hebreo, histórico, político, social, en fin, económico y tantas cosas, y también la cultura. Pues hay que tomar varias cosas, varios puntos en cuenta. Por cierto, si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete y ayúdanos con tus likes para que estas enseñanzas sean, ahora sí que por el algoritmo de YouTube, yo no sé cómo funciona eso, pero pues pueda ser recomendable para otras personas. Pues bien, la Pascua, Pesaj y Pascua cristiana, más allá de las creencias, te voy a compartir las conclusiones. Y pues bueno, vamos a comenzar precisamente con lo que son los libros que estuve, algunos, porque la verdad son bastantes, solamente te voy a compartir como 12. Está la Introducción al Antiguo Testamento de Tomás Romer, Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Pau, Biblia del Peregrino, el segundo tomo, de Luis Alonso Choc, el excelente ejemplares de la Biblia, son varios tomos. Historia del Antiguo Israel 1 y 2 de Roland de Pau, El creciente fértil y la Biblia de Joaquín González Echegaray, excelente ejemplar, también lo recomiendo. De Génesis a Reyes, de Amador Ángel de García Santos. Y también está la Biblia desenterrada de David Finkelstein, Biblia y exégesis y religión de Adolfo Reutemann, del tabernáculo al templo de precisamente Adolfo Reutemann también, y la llamada historia deuteronomista de Tomás Romer, ¿sí? Origen y persistencia del judaísmo de Gregorio del Olmo Lete, y los mitos hebreos de Robert Graves. Pues bueno, esto es nada más para comenzar. La verdad es que hay muchísima
muchísimos libros de personas muy respetables que han sacado ahora sí que todas sus investigaciones pues ahora sí que de muy respetables y respaldadas. Entonces, pues bueno, estos libros, la verdad, vale mucho el esfuerzo tenerlos en casa. Quiero decirte que pues, he invertido muchas horas a través de muchos años. Yo empecé a estudiar la Biblia en su contexto hebreo apenas en el 2014 empecé a hacerlo. Pero bueno, he estado leyendo y estudiando la Biblia desde 1976, ¿ok? Y pues he ido aprendiendo, avanzando y sigo aprendiendo, no crean que ya me lo sé todo. Hay mucho por descubrir, pero ahora pues la verdad es que ya lo veo de muy diferente. Entonces, hay cursos que están gratis ahí en línea. Tú entras a ministerios710.blogspot.com. Cuando entres, buscas ahí cursos en línea gratis y pues le das clic y ahí vas a encontrar muchísimos cursos que te pueden interesar, tanto de espiritualidad como de la Biblia, sobre el Éxodo, sobre el Antiguo Testamento, sobre, bueno, el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, el Tanaj, de todo vas a encontrar ahí. Espero que sea de utilidad para tu vida, para tu crecimiento. Pues bueno, vamos a entrar al tema de ahora, que hay varios puntos que hay que tomar en cuenta, que hay que platicarlo. Recuerda que vamos a hablar de Pesaj y la Pascua cristiana, pero voy a dar conclusiones. O sea, los detalles están ahí en cursos en línea, en el curso en línea, por eso se los estoy compartiendo para que ustedes puedan tener acceso. La espiritualidad religiosa son creencias sin la razón. Es decir, son personas que creen nada más por creer, pero no usan la razón o tienen miedo de cuestionar. Cuando uno pregunta, esto no me cuadra, o por qué esto, por qué aquello, pues estás usando tu razón. Pero la espiritualidad religiosa es creencias sin la razón. Ahora, cuando una persona está despierta de su conciencia, se atreve a cuestionar, a preguntar. Y cuando hay esas preguntas, pues, ¿qué tienes que hacer? Investigar para poder dar respuestas a esas preguntas. Y cuando encuentras las respuestas, pues te das cuenta que hay muchas falsas creencias en nuestra mente. Entonces, hay una frase que a mí me impactó, que leí, que la espiritualidad de la humanidad está secuestrada por las religiones. Sí, yo lo leí en un libro que se llama Educación Cuántica y la verdad es que es eso, la espiritualidad de la humanidad está secuestrada por las religiones, sin decir esta o aquella. Porque la espiritualidad en sí, la pura espiritualidad, es la conexión con Dios, directamente con Dios, sin intermediarios. Y así lo enseñó el maestro Yeshua de Nazaret en Mateo 6:6. Lo enseñó de esa manera. Pero hablando de religiones, la religión pues pone carga sobre las personas. Te lo digo porque pues estuve ejerciendo un pastorado desde hace más de aproximadamente 30 años, años más, años menos. Empecé a ayudar a las personas, a ser un guía espiritual, en fin, con la Biblia. ¿En qué religión? Que en el cristianismo. Entonces yo me di cuenta después, cuando empecé a estudiar más en el contexto hebreo, a partir de 2014, empecé a descubrir muchas cosas, pero muchas que empecé a quitar de mi mente falsas creencias. A partir del 2020 empecé otra etapa en mi vida, un despertar espiritual. Y empecé a comprender más cosas que antes yo no, la verdad, me cerraba a tan solo ver esos temas como lo que es la reencarnación, que la misma Biblia habla. Ahí en los cursos que te dije que puedes entrar, ¿sí? Si no tomaste nota, ministerio710blogspot.com, es ministerio710.blogspot.com. Entonces,
ahí está. Y el tema de muchas vidas o la reencarnación, que la misma Biblia lo dice, y hay una en la segunda clase, tú vas a entrar en una sección cuando hablamos de muchas vidas, vienen videos, investigaciones, pero al final viene el curso, y en la clase número 2 explico lo que la Biblia, ¿sí? Habla al respecto, y cómo en el judaísmo, el cristianismo místico, porque también el cristianismo hay cristianismo místico, cómo lo observan, cómo lo ven, cómo lo interpretan. Es una información que pues está ahí, solamente lo que tienes que hacer es verificar para ver si esto es verdad, pero sobre todo la experiencia. Lo que uno puede vivir, lo que uno puede experimentar va más allá de las creencias. La experiencia sobrepasa las creencias. Eso fue lo que a mí me pasó. Lo que yo experimenté, ¿sí? Sobrepasó las creencias que yo tenía. Entonces la religión pone cargas al hombre, pues con palabras, la palabrería religiosa, ceremonias, acciones externas, pero pues realmente su corazón está lejos del Creador. Como dice Isaías 29:13, que es una parte de la Escritura, una porción que el maestro Yeshua usó, ¿sí? Porque estaba hablando precisamente con religiosos, es que no se lavaron las manos, mira que nuestros maestros, ancestros hacían esto, aquello, pero eran cosas humanas, porque realmente, así como tal, que haya sido un ordenamiento para todo el pueblo, no. Que los sacerdotes se lavaban las manos en todo ese protocolo y ceremonia para los sacrificios y todo para ministrar en el templo, ese es otro asunto. Pero también son protocolos humanos, todo lo que tenga que ver ahí en el templo. Que no es el tema ahorita, pero el templo también es un reflejo del templo de lo que se hacía precisamente en Egipto. Bueno, ya en su momento hablaremos al respecto, si fuera necesario. Ahora, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Tanaj y el Brit Hadashah, ¿es la palabra de Dios? Es la pregunta. Recuerden que yo no estoy dando mis creencias, ¿ok? Estoy haciendo preguntas. Punto. ¿Ok? La Biblia, que contiene los dos, es la palabra de Dios. Y ahí les puse en la pantalla. Si el Creador es el único Dios, ¿por qué no hay unidad teológica o doctrinal en la Biblia? ¿Por qué existen más de 10 teologías diferentes que se contraponen? ¿Cuál es la correcta? ¿Crees en los dogmas de una religión solo por creer sin preguntar? Yo no sé la religión que tú tengas, cristiano, católico, judío mesiánico, raíces hebreas. Ay, es que hay una de tantas y tantas y cada día salen más. Los dogmas que tiene la religión que tú estás, tú crees nada más sin preguntar. Yo te aseguro que debe de haber algunas cuestiones como que no, dicen, no le entiendo, no le encuentro sentido, pero bueno, te digo, porque a mí me pasó años y años, ahora sí que en una religión y enseñando lo que a mí me enseñaron sin preguntar, hasta que me atreví a preguntar y me di cuenta que, pues que realmente no son las cosas como me las dijeron. Ahora, hablando de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que quede claro, que no, en esta enseñanza no es para atacar, pisotear, no. Yo soy el primero en decir que estoy súper mega agradecido con la Biblia, ¿sí? Tanto la Biblia hebrea como la cristiana, porque ambos me enseñaron principios éticos, de comportamiento, de moralidad, principios espirituales que me conectaron con Dios, que me ayudaron a ser mejor persona. Por supuesto, hablando de esos principios espirituales, sin meterme en las cuestiones de teología. Pero hablando de esto, precisamente la Biblia hebrea es un libro sagrado para el judaísmo. Ahora, estos escritos que tiene la Biblia hebrea, y apócrifos y los que realmente, ahora sí que los que el grupo dijeron, los canónicos, los que dijeron estos son los autorizados, pues tenemos libros apócrifos y libros canónicos, ¿ok? También en la Biblia cristiana.
Pero todos estos escritos, tanto los canónicos como los apócrifos, pues describen ahora sí que una interpretación de la divinidad según su cosmovisión, según la cultura, según el contexto político, social, económico, según la era, según la fecha. O sea, todo eso tiene que ver con lo que ellos escribieron. Por eso es que vemos que tan solo en el Antiguo Testamento o en el Tanaj, pues vemos mínimo 3 posturas, 3 perspectivas, 3 interpretaciones de la divinidad, de lo que, pues ahora sí, de cómo relacionarte con la divinidad. Y lo podemos ver de manera tan sencilla: el preexilio, el exilio, post-exilio, después del exilio. Antes del exilio, en el exilio, después del exilio. Bueno, te vas a dar cuenta que hay 3 enfoques diferentes. Y hoy vamos a ver algunos, pero pues la idea, pues oye, entonces, ¿cuál es la que voy a tomar en cuenta? Bueno, ahora va la Biblia cristiana, ¿sí? El Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es la reinterpretación de la vida y ministerio de Yeshua de Nazaret después de su muerte, ¿sí? Y quiero decirte, tú vas a encontrar teología, un curso que se llama Las Teologías del Cristianismo, donde doy pues detalles y todo de cómo están las filosofías de aquellos tiempos, en el primer siglo, pero que ya venían cientos de años atrás, cómo fueron impregnadas también en los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, vemos ahí que Yeshua de Nazaret, de acuerdo a los evangelios canónicos, porque hay evangelios apócrifos, que en total son aproximadamente 80 evangelios. Entonces, de los 80, nada más 4 son los que se canonizaron. Dijeron, estos son los autorizados y no más. Y no pregunten. ¿Ok? Pues bueno, así fue y así es. Pero el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, tiene una gran carga filosófica griega. Entonces, por eso te digo, entra a los cursos, checa las doctrinas del cristianismo y vas a ver que te doy todos los libros y todo lo que tú necesites para que tú puedas verificar y por qué estoy diciendo esto. La Biblia cristiana tiene más de 7 teologías, tan solo esos libros que hay ahí, teologías que no están unidas, teologías que son pero muy diferentes, teologías que se contraponen unas con la otra, o sea, no hay unidad. Entonces dices, caray, si esto es palabra de Dios, entonces ¿por qué hay tanta diversidad y se contrapone? Uno dice rojo, no, es negro, no, que estás mal, es azul. Tan solo los evangelios, ¿sí? Se están ahora sí que diciendo, el primero que se escribió fue Marcos. Y luego llegó Mateo y Lucas para decir, no, lo que dijo Marcos no es así, esto es así, ¡prum! Pero luego llegó Juan y dice, mira, ni es Marcos, ni es Lucas, ni es Mateo. Porque Marcos realmente estaba ahora sí que hablando contra lo que había dicho de alguna manera Pablo, ¿no? Entonces, y ahí se van contraponiendo, llega Juan y dice, no, ninguno de ustedes, esto es así. Y pues bueno, así se va dando los evangelios que nosotros conocemos canónicos de Marcos, bueno, yo digo en la manera que fueron apareciendo, que fue Marcos, luego Mateo, Lucas y luego Juan. El libro de Apocalipsis fue puesto después en el siglo X de esta era común, de esta era cristiana, que no lo querían meter. Había 50 libros de Apocalipsis, del fin de los tiempos. Finalmente, ya a regañadientes aceptaron el Apocalipsis de Juan, que no fue Juan el apóstol. Pero bueno, ese no es el tema. Pues entren a los cursos y ahí está toda la explicación. Acuérdense que yo estoy dando conclusiones. Entonces, en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana no hay unidad teológica. Que aparentemente la Biblia cristiana interpreta al Antiguo Testamento. Bueno, eso es lo que dicen algunos expositores. Mi conclusión es la mía, mi conclusión. ¿Por qué? Porque me puse a investigar y me di cuenta que no. Y ahorita te lo voy a exponer. ¿Ok? Entonces, si en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana no hay unidad en lo que dicen,
en la cuestión teológica. ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes? Porque hay diferentes dioses que dictaron esos escritos. Que un Dios dijo una cosa y el otro Dios dijo otra, y cada quien escribió conforme al Dios que les fue guiando. La Biblia dice al mismo que Dios no cambia. Entonces, si Dios no cambia, ¿al caso el creador de todos los universos es un Dios inestable, un Dios bipolar, un Dios esquizofrénico, un Dios que cambia sus leyes constantemente, que hoy dice esto y mañana te va a decir otra cosa? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Vamos a hablar ahora de Yeshua. O sea, son preguntas, regreso al anterior, son preguntas que a mí me surgieron. ¿Ok? A lo mejor a ti no, pero a mí sí. Y pues busqué respuestas. Hablando del maestro Yeshua, que la verdad, de acuerdo a los relatos de los evangelios canónicos, puedo rescatar cosas que realmente sí, que son, porque Yeshua enseñó la espiritualidad de la Torá, de los escritos hebreos. Él era judío, pero él se enfocó más en el área de la espiritualidad, la aplicación, lo que es el amor, la unidad. Bien, por eso vemos enseñanzas contundentes del maestro, donde él puso su sello. Y si te das cuenta, no se metió en tantos problemas, sino amar a tu prójimo, porque esa es realmente la ley y los profetas. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti. Y así una y otra. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve hambre y no me diste de comer y cosas así. ¿Y de qué habla? Del amor también al prójimo. Su enseñanza magistral del samaritano. En fin, el amor y la unidad. ¿Sí? De acuerdo al Evangelio de Juan 17, habló de que somos uno con el Creador. Pero eso solamente sucede cuando la persona despierta en su conciencia y se da cuenta que en el fondo de todo, ¿sí?, somos uno. Tenemos un cuerpo-mente, pero adentro, muy adentro de nosotros, hay una esencia pura de amor que todo humano tiene. Pero cuerpo-mente todos somos diferentes, pero en el fondo todos somos iguales porque venimos de la misma fuente, que es nuestro Creador. Él es luz y Él es amor. Pues bueno, seguimos avanzando. Entonces, ¿la humanidad necesita un Salvador? Esto es una mentalidad griega, totalmente. Dios pide un sacrificio vicario, es decir, que alguien muera por mí para que yo me pueda salvar. Esto viene en el Nuevo Testamento. Esto es una filosofía grecorromana totalmente. Ahora, para el perdón divino, o sea, para que Dios me perdone, ¿se necesitan sacrificios de animales y humanos? Es una pregunta. Vemos que dice un escritor, un profeta, Ezequiel, que él estuvo durante el exilio. Él escribió cosas muy interesantes que ahorita no las voy a analizar, pero vamos a ver puntos del tema que estamos hablando, que es el Pesach y la Pascua cristiana. Y pues vamos dando puntos de conclusiones. Dice aquí Ezequiel 33, 14 al 16, en cambio, si te digo al malvado, morirás. Pero luego él se convierte de su pecado, o sea, hace teshuvá, se arrepiente, regresa a Dios, ¿no? Y actúa en justicia y rectitud. Y devuelve lo que tomó en prenda, restituye lo que robó, obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Está hablando de esta vida. Dice, no se le tomará, fíjense aquí, no se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Ahora yo pregunto, ¿esta porción es palabra de Dios? La mayoría va a decir, pues, hasta ahorita con los que he platicado, no, sí, por supuesto, Ernesto, esto es palabra de Dios. Ok, es palabra de Dios. Dice aquí que si la persona se arrepiente, regresa a Dios, deja su mal camino, deja de hacer lo malo y regresa al Creador y empieza a hacer buenas obras impulsadas por el amor, dice que el Eterno lo perdona y que no se va a acordar nunca más de sus pecados, de lo que él hizo.
Ahora, aquí Ezequiel no menciona que tiene que haber hecho un sacrificio de animalito, mucho menos de un sacrificio humano. Aquí no se necesitaron sacrificios. Entonces, esta parte de la escritura, esta porción, dice, para estar en paz con el Eterno, con el Creador de los universos, no necesitas sacrificios. Solamente es arrepentirte, confesar tus errores, dejarlos de hacer, abandonarlo y abandonar esos errores, esa maldad y ahora sí que caminar en justicia y bondad con eso. Y si tú haces eso, recibes perdón divino y el Creador jamás se va a acordar de lo que te perdonó. No te lo va a echar en cara. Ya está borrado totalmente. ¿Se necesitó sangre? No. Aquí dice que no. Vamos a seguir leyendo. Ezequiel capítulo 18. El que leí es Ezequiel 33, 14 al 16. Ezequiel 18, 21 al 23 es el mismo escritor. Si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, dice, de todos, y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, o sea, justicia y bondad, no morirá. Pero está hablando de esta vida, Vivirá por practicar la justicia. Y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Era segunda vez que lo dice. Ok, primero en el capítulo 33, ahora en el 18, que empecé al revés, pero bueno. El orden de los productos no altera el resultado. 23 dice aquí, ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quieren más bien que abandone su mala conducta y viva? Yo, el Creador, lo afirmo. Yo, Yahvé, como le llame, Hashem, Yud-Ket Bat-Hei, Adonai, Jehová, Yahweh, el Creador. Ahora, esto es es palabra de Dios. Si tú dices que sí, bueno, entonces ya vemos dos puntos donde no se necesita sangre, donde no se necesita ningún sacrificio y que si yo me arrepiento y empiezo a hacer buenas obras, impulsadas por el amor, justicia y bondad, Él me perdona y no se va a acordar de mis pecados jamás, o sea, borrón total. Eso es lo que dice el Creador a través de este profeta. O este profeta inspirado en el Creador escribió esto. Por eso pregunto, ¿esto es palabra de Dios? Bueno. Entonces, pues lo que acabo de decir hace un momento, pues hay que arrepentirse, sí. Hay que dejar de hacer lo malo, sí. ¿Ok? Nuestro Creador es luz y amor y tenemos que regresar a Él, ¿sí? Y caminar con Él. Él camina en caminos de justicia y bondad, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros hacemos eso y empezamos a rectificar, porque estamos con ese corazón humilde, una persona que tiene un corazón humilde rectifica, corrige los errores. El pecado es un error. ¿Y cuál error? Es una ausencia, ¿sí? O es falta de amor. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos por todas esas obras o acciones que no tuvieron amor, eso es el pecado, ese es el error. El pecado es un error y los errores se corrigen. Entonces, ahí viene la rectificación. Ahora, ¿qué es lo que el Creador de los universos espera entonces de nosotros en este plano terrenal, en esta vida? Y pues, Él no pide sacrificios, Él no pide religión. Es más, ella en el plano cuántico, astral, en el reino espiritual, en fin, no existe la religión. Lo único que existe es amor, es luz, unidad. No hay separación ahí. Entonces quiero decirte, y esto lo digo por personas que han estado en el umbral de la muerte y que no ha sido su tiempo y que han estado muertos aquí, su cuerpo en este plano, su cuerpo ha estado muerto 1 o 2 minutos. Y pues allá en el cielo le dicen, todavía no es tu momento, tienes que regresar. Y regresan. Quiero decirte que hay miles de testimonios y yo he entrevistado personas que han estado muertas y les he preguntado. Y me contestaron igual de esos miles de testimonios documentados. Que, oye, ¿qué religión hay allá en el cielo? Y lo que me han dicho es, ninguna. Solamente hay amor, es luz. Es más, yo no quería regresar ya a este plano dual donde pues no es fácil la vida. Hay dolor, ¿sí? No es fácil, pero
tenía yo que venir y ahora entiendo para qué vine. Porque despertó. ¿Sí? Hubo un despertar espiritual. Entonces, no cientos, miles de testimonios, ¿sí? Y cada día hay personas que están muriendo y regresan, ¿sí? Que se dan cuenta que allá en el cielo, por decir así, cielo, y cielo, ¿qué significa? Plano astral, plano cuántico, el campo de unidad, el campo cuántico, el reino espiritual, ¿cómo le llames? ¿Ok? No existe la religión, mis queridos. No existe. Y aquí vamos a ver las pruebas. Oseas 6:6, Miqueas 6, del 6 al 8, Proverbios 21:3 y el versículo 21 nos muestra que a Dios no les interesa ni un cacahuate la religión humana. Porque por religiones no paramos. Todas las culturas tienen su religión. Mis ancestros, los aztecas, los mayas, los incas y todos, tuvieron su religión, tuvieron su espiritualidad, tuvieron la manera de conectarse con el Creador. A través de los miles de años que el ser humano tiene aquí en este plano terrenal, que son casi, de acuerdo a lo que se ha encontrado de las huesamentas en África, aproximadamente son 2 millones de años del ser humano. La Tierra tiene más de 450,000 millones de años de existir. Es decir, wow, ¿te das cuenta? Apenas vemos tantito de la realidad. Nosotros vivimos aquí en una ilusión, en una Matrix. Entonces veamos esto. A Dios, al creador de los universos, como le llames, el nombre que tú quieras ponerle, el creador, le importa un cacahuate, por decirlo así, la religión humana. ¿Por qué? Porque allá en el reino espiritual no existe la religión. ¿No? Entonces, veamos. Oseas 6:6 dice: lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Miqueas 6:6 al 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Allí el Señor es Adonai. Ponen en las escrituras hebreas, no mencionan el nombre del Yud-Het Bat-Hei, ponen Adonai, que es un Señor. Bueno, aquí también. De ahí viene. Esta es la NBI. Y dice: ¿podré presentarme con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se complacerá Adonai, por decirlo así, con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado, dice el 8, lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti, o el Señor espera de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea, ya se te ha dicho. Ni sacrificios, ni traer aceites, vinos, nada. O sea, a Dios no le importa eso. No le importa. Proverbios 21:3 y el versículo 21. Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. El que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. Es decir, practicar justicia y bondad con un corazón humilde, como dice Miqueas 6, es lo que dice: se te ha dicho que el Creador de los universos quiere y espera de nosotros. Entonces, dice ahí en la pantalla, entonces, ¿el Creador quiere o no quiere sacrificios? ¿O cuántos dioses hay en la Biblia? ¿A qué Dios vamos a obedecer? Oye, no, que sí quiero sacrificios, tráeme unos corderos así, asá. No, que siempre no. Oye, hoy cómo habrá amanecido Dios. ¿Irá a querer sacrificios? ¿Andará de malas o de buenas? Oye, estamos hablando de un Dios inestable. ¿De qué se trata, mis queridos? ¿Te das cuenta? Bueno, yo eso me lo pregunté. Pero vámonos, en la versión hebrea, hablando de la Biblia, en la versión hebrea, vamos a poner un ejemplo. Génesis 22, aparecen 2 dioses, ¿sí? En la versión hebrea, o sea, en los escritos hebreos, uno pide sacrificios y el otro no. En el 22, uno dice Ha Elohim, que lo tradujeron como Dios puso a prueba a Abraham, pero dice Ha Elohim.
Y Elohim significa el dios El y Asherá, su consorte, era Asherá. ¿Ok? Pidieron un sacrificio humano, que es sangre. Pero el 22:10 dice, viene el ángel de Yahvé, del Yud Het Bat Hei, y lo impidió y dijo, no, no, canceló la propuesta del dios El y Asherá. Dijo, no, 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 no hagan eso. Ya vi que me amas, pero entonces aparecen dos dioses. O sea, a mí no me creas. Checa la Biblia, pero en hebreo. ¿Sí? Yo no estudié hebreo avanzado. Yo nada más estudié el básico, lo poquito que me ayudara a entender. ¿Sí? Y lo estudié con el maestro César Silva, que le mando un saludo. Es un experto en el hebreo. ¿Sí? Mis respetos para este varón. Saludos, profesor. Entonces, el libro de Génesis, pues en pocas palabras, es una hermosa epopeya del pueblo judío, pues para darle una identidad a un pueblo que venía del exilio de Babel o de Babilonia. Es eso, es una epopeya. Y no quiero entrar a más detalles, pero solamente te estoy diciendo, y te lo voy a decir como conclusión para que tú lo investigues. Si no, entra a mis cursos gratis, ahí está toda la explicación. Abraham y Jacob nada que ver, no eran parientes. Los unieron en esa epopeya cuando estuvieron recopilando escritos y por eso se duplican muchas cosas. Y igual, ahí ya enseñé todo eso, pero ahorita es una conclusión. Y la única manera de poder unir a Jacob, que eran dos íconos del norte y del sur, Jacob estaba en el norte, Abraham en el sur, en Beersheba, era a través de Isaac, lo unieron a través de Isaac, pero no eran. Las tribus ya existían, no fueron hijos de Jacob, ¿sí? Pero es una epopeya donde tenían que mostrar la unidad, la unificación. Y si ustedes observan, o sea, ¿quiénes estaban en el exilio en Babilonia? Los judaítas, ¿sí? Ese territorio, los judaítas. Y si te das cuenta, todos los escritos que estaban ahí o están en la Torá están enfocados a los judaítas. ¿Ok? Crónicas, que es un libro tardío que fue hecho por los sacerdotes judaítas, por decirlo así, está enfocado precisamente para los judaítas, para Judá. Entonces, observa y observa, por favor. A mí no me creas. Seguimos. Entonces, el origen, ahora vamos a entrar, el origen de la tradicional fiesta de Pesaj. ¿Sí? Es una fiesta tradicional en el judaísmo, que yo no voy a criticar ni mucho menos, pero quiero que ustedes vean cuál es la realidad de las cosas, ¿sí? Para que vayas más allá de tus creencias. Y por lo menos que sepas por qué haces las cosas. Porque a veces yo veo, te digo porque a mí me pasó, lo digo por mí, quizás no por ti, pero por mí, que yo imitaba, hablando de esto, cuando empecé a estudiar el contexto hebreo y pues hay que hacerlo. Había cosas que no entendía y no le encontraba yo la cuadratura. Digo, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero ya cuando empecé a preguntar, a investigar y a darme cuenta, digo, somos ahora sí que imitadores, pero no sabemos ni por qué se hace. Por qué ponerte el talí, por qué aquello. Son tradiciones humanas, totalmente. Como dice Isaías 29:13. ¿Sí? Son cosas puestas por el hombre, pero su corazón está lejos de Dios. Bueno, dice aquí, queda muy claro que la Torá no la escribió Moisés. Por supuesto que no. No la escribió. Se hizo durante el exilio. Se recopilaron los escritos, se readaptaron, se hizo la epopeya, hablando de Génesis, de Éxodo, se hizo un héroe que no existió como tal, como lo muestran. Sí hay un Moisés, ¿sí? Que existió y que lo menciona el libro de Jueces, que es diferente al que te menciona el Éxodo, ¿ok? Que era egipcio. Para esto los levitas eran egipcios. No eran hijos de Jacob como lo muestran. No, es así, eran egipcios. Eran de un éxodo, de una salida de sacerdotes que hubo. Acuérdense que Akenatón fue uno de los emperadores que buscó de creer en un solo Dios. Y bueno, ese grupo de sacerdotes que salieron y que radicaron en Judá, precisamente ahí se menciona en el libro de Jueces a un Moisés, pero que era judío y que era un politeísta, adoraba a varios dioses.
Es cuestión de que lean y vean la historia también. Pero ahí está en la Biblia, ahí están en los cursos igual. Busca sobre el Éxodo, sobre todos esos cursos que hablé del Éxodo, ahí vas a encontrar toda la información. Entonces, ¿no lo escribió Moisés? No, no lo escribió. Se escribió durante el exilio, ya quedó claro. Entonces, el Éxodo bíblico que nosotros vemos es una hermosa historia que se han hecho películas espectaculares, sí, pero no pasó como tal. Y los mismos judíos lo saben, los mismos judíos arqueólogos, historiadores lo saben y lo han dicho y está escrito. Hay muchos libros al respecto. De hecho, en la bibliografía que les mencioné, ahí viene. No pasó como tal. Tan solo Adolfo Royman, en una de sus conferencias, sí, en mi canal, ahí lo puse, es como 2-3 minutos, y él estaba hablando del Éxodo, y dice, cuando Moisés recibió las tablas, y dijo ahí mismo, ojalá así hubiera sido, o sea, no pasó como tal. Entonces, ¿sucedió el Éxodo como lo relata la Biblia? No pasó así. Es un relato nada más. Punto. No pasó así. ¿Okay? Y eso es importante. Pero siempre he dicho esto, ahora, en este despertar, te digo, y lo voy a decir una vez más, si pasó el Éxodo o no pasó, a mí me da igual. Porque mi relación con mi Creador no se basa en un libro. Es mi experiencia que yo tengo con Él cada día. Yo no creo en Dios, yo lo conozco. Porque Dios no pide de mí que yo crea en Él. A ver, ¿en qué parte del Antiguo Testamento, lo del Tanakh, Dios pide que creamos en Él? No. Dice, conóceme y ámame. Ahora, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Por eso dice, conóceme y ámame. Entonces yo te digo, yo amo a mi Creador porque lo conozco. Yo no creo en Él. Lo amo porque lo conozco. ¿Ok? Entonces, no son creencias. Por eso, creencias. Mi experiencia de amor que tengo con mi Creador sobrepasa las creencias. Bueno, seguimos. Entonces, hablando ya de Pesaj, de esa tradición, que es bonita, sí, es una tradición bonita. Dice, los primeros calendarios religiosos mencionan los ácimos, pero no la Pascua como tal, o Pesaj como tal. La combinación no se había hecho todavía en la primera redacción de Deuteronomio, y el relato de la reforma de Josías pues, habla únicamente de la Pascua o de Pesaj, pero después unieron las dos fiestas en Jerusalén. Cuando ya estaban en Jerusalén, unieron esas dos piezas o fiestas. Dice, después del hallazgo del escrito de Barín o Deuteronomio, ¿cómo celebró Pesaj el rey Josías? Y ahí viene Segunda de Reyes 23, del 21 al 23, Deuteronomio 16, del 1 al 8. Ahora, aquí vemos cosas importantes que hay que observar. Tan solo se celebra Pesaj ya en Jerusalén, pero en uno dice asar carne y el otro dice cocer carne. Son dos cosas diferentes que te están hablando de situaciones también. ¿Quién asa la carne? Los beduinos, los que andan en el desierto, los que se andan moviendo, ¿sí? Que andan para aquí y para allá moviéndose. Ellos, como no hay mucha agua, no van a estar gastando el agua en cocer carne. Ellos la asan. Pero cuando ya se establecen en un solo lugar, formar una ciudad por un pueblo ya fijo, entonces ya pueden cocer la carne. Porque ya cuando se fijan en un lugar es porque en ese lugar hay agua. Ahora sí puedes cocer la carne. Entonces uno te habla de unos que son beduinos, otros que ya están en un pueblo o en una ciudad establecida. Entonces dice ahí, desde Jueces, realmente el libro de Jueces, no se había celebrado Pesaj, y Segunda de Reyes 23-22 lo menciona. Esto es importante que vayas observando cómo la misma Biblia te va dando la información acerca de esto. Dice, en el antiguo Israel habían 3 fiestas de peregrinación llamadas Haj, ¿sí? Los ácimos, las semanas y los tabernáculos. Esas eran fiestas tradicionales antiguas que ya existían antes de que hicieran la Torá ahí en Babilonia. Esto ya existía.
Entonces, la fiesta de Pesaj finalmente quedó ligada a la de los ácimos, quedó ahora sí que unida y hasta el día de hoy está en la misma ya. Pero Pesaj es una fiesta muy, pero muy antigua, antes del éxodo que relata la Biblia, que pues, realmente pues, hubo 3 éxodos diferentes, ¿ok? En diferentes épocas, en diferentes fechas. Pero el éxodo bíblico no encaja exactamente con estos éxodos que existieron y que están documentados, ¿ok? Pero el rito de Pesaj es antiguo. Antes del éxodo, estamos hablando de todavía más de 1500 años antes de la era cristiana. Entonces, antiguamente la Pascua o Pesaj se nos presenta como un rito de pastores. Es un sacrificio de nómadas, seminómadas, de todo el ritual israelita, el más próximo a los sacrificios de los antiguos árabes. Ahora, ahí no había sacerdotes, no había un altar, ¿sí? No había una importancia súper relevante de la sangre, no, sobre todo como para el perdón, no. Aunque la sangre tenía su significado aquí con los árabes. Vamos a ver. La sangre que se pone en las jambas de la puerta o los dinteles, ¿sí? Primero eran los palos de la tienda que tenían estos beduinos, estos árabes, ¿sí? Y eso era para alejar a los poderes maléficos, a los espíritus oscuros, demonios, en fin. Ellos le llamaban Mashit, ¿sí? Que era el exterminador, y dice, cuya mención ha sido conservada en la tradición yavista cuando hablan en el relato del Éxodo, porque el Éxodo tiene fuentes yavistas, eloístas, sacerdotales, pero en la versión yavista, Éxodo 12:23, ¿sí? Vuelve a verse esta tradición también en la sacerdotal en Éxodo 12:13. Recuerden que la Torá tiene fuentes deuteronomistas, ahora sí que la yavista, eloísta, deuteronomista y la sacerdotal. Ahora, fíjense el significado y cómo lo hacían antiguamente estos árabes beduinos. Dice, es una ofrenda por la prosperidad del ganado, como en la antigua fiesta árabe del mes de Rayab, el primer mes de la primavera. ¿Ok? Fíjense los significados. Dice, el Pesaj o la Pascua, también así se le llama igual la Pascua cristiana, acentúa la fiesta de nómadas. Se come la víctima asada al fuego, chequen el dato, sin tener necesidad de utensilios de cocina, se come con panes sin levadura. ¿Por qué? Porque eso les duraba más tiempo en sus caminatas por el desierto, que todavía hoy el pan es el que usan estos beduinos. Comen con hierbas amargas que no son de hortalizas cultivadas en un huerto, sino son las plantas del desierto, ¿sí? Que los beduinos sabían escoger para sazonar, ¿sí? Y pues poder comer sus alimentos. Ahora, se come con los lomos ceñidos y las sandalias en los pies, como para una larga marcha, y con un báculo del pastor en la mano. O sea, pues ya estamos listos, vamos a comer porque tenemos que seguir caminando. Nada de vamos a ponernos cómodos como cuando ya estás en una ciudad. Luego viene y dice, esta fiesta pastoril no es la ofrenda de los primogénitos, que realmente Éxodo 22, cuando les estuve hablando, Éxodo 22 fue agregado a la Torá para poder quitar al pueblo esa idea de sacrificios de los niños a sus dioses, a Asherá y otros dioses, a Moloch. Entonces, por eso se puso ahí para que, mira, nuestro patriarca iba a matar a su hijo, pero ya no lo mató porque nuestro Dios ahora, que es Yud-Het-Bat-Hei, él se lo impidió, ya no quiere. Sin embargo, el Dios, él sí pedía sangre, pero ya el Yud-Het-Bat-Hei no quiere, o Jehová, o Jehová, Yahvé. Entonces, era para quitar esas ideas o costumbres de sacrificios humanos. Por eso viene el rescate del primogénito. Todo eso fue armado con un propósito.
Ahora, los textos sacerdotales y Ezequiel 45:21 son los únicos que precisan la fecha de Pesaj, que es en Abib 14 al 15, en la luna llena, porque hay más claridad como lo hacían en la antigüedad. Entonces, Pesaj, pues es una fiesta muy antigua, mucho antes de que sucediera el Éxodo según el relato de la Biblia. Entonces se remonta a la época de los israelitas o de gente beduina, ¿sí?, que todavía era seminómada antes del Éxodo. Fiesta del desierto que se ponían a celebrar los israelitas también, de acuerdo a Éxodo 5:1, que era la antigua fiesta de Pesaj, la que hacían los árabes, de la sangre en los palos de la carpa, en fin, para que no entrara el maligno. Y eso se tomó para el rescate de Israel en Egipto. Es una epopeya, no lo olvides. La tradición israelita de la fiesta de la primavera, que era común en los antiguos semitas nómadas, recuerden, semitas nómadas, adoptó un significado sobre la libertad de la esclavitud hasta el día de hoy. Entonces, realmente lo que cuando estamos hablando de Pesaj, pues es libertad a una esclavitud. Y pues bueno, vamos a terminar con todas estas costumbres, tradiciones de cultura de un país, de un pueblo. Yo en lo personal, yo las respeto. Hoy en día hay tradiciones en ciudades, en pueblos, en fin, en familias. Yo las respeto. Son tradiciones que han venido de generaciones, las respeto totalmente. Y hablando del relato bíblico del Éxodo, ¿sí?, esa fiesta tradicional en el judaísmo que es Pesaj, que es una fiesta muy importante, ¿sucedió o no? Pues mire, la verdad me da igual. Si sucedió o no, no pasa nada. Pero vienen las preguntas. Por eso están aquí el caballero y la dama. Ok, ¿no sucedió? ¿Sí sucedió? Bueno, lo que sea, no importa. La pregunta es, ¿en qué me ayuda a ser mejor persona todo esto? ¿En qué me ayuda a brillar más, dar más luz? ¿En qué me ayuda? Y si no me ayuda, pues entonces simplemente estoy llevando una religión. Estoy siguiendo dogmas sin preguntar. Estoy creyendo cosas nada más. Pero al final, tú eres libre de creer lo que tú quieras. Seamos felices. Yo no comparto mis creencias, te compartí información, conclusiones. ¿Sí? Pero ahora a ti te toca verificar todo lo que acabo de decir. Ya te compartí la fuente donde están todos mis estudios, todo lo que he estudiado, conclusiones, cursos, en fin, para que tú verifiques para ver si es cierto. ¿Sí? Pero al final tú tienes que tomar una decisión, sacar tus conclusiones y decidir qué pensar. Yo ya decidí. Yo ya saqué mis conclusiones, ya decidí qué pensar al respecto. ¿Y qué concluyo? Bueno, pues hablamos de Yeshua de Nazaret, que no fue un sacrificio por toda la humanidad. Dios no pide eso. A Yeshua lo mataron por sedición, por levantarse contra la autoridad. Lo mataron. Que lo reinterpretaron después como un sacrificio vicario los helenistas que habían creído en Yeshua, judíos, que eran judíos nazarenos helenistas, así se llamaba ese grupo. Y así lo reinterpretaron y así lo pasaron hasta el día de hoy. La pregunta que me hacen mis amigos, me dice, oye, entonces, si es mi conexión directa con Dios, en fin, y mi salvación, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? En este plano terrenal venimos, como dijo Yeshua, a brillar, a aumentar nuestra luz. ¿Cómo voy a aumentar mi luz? A través de practicar justicia y bondad. Hacer acciones de amor a mi prójimo, a mí mismo primero y a mi prójimo. Disfrutar la vida, aprender, corregir. De eso se trata. Pero no nada más es eso, hay que disfrutar también. Por eso dice ahí, vibra alto, disfruta la vida y sé feliz. ¿Y por qué vibrar alto? Porque la luz es vibración. Vibrar alto es amor. Vibrar bajo es miedo. Y el miedo te impulsa a hacer cosas no correctas. Pues bueno, hasta aquí llegamos en esta conclusión, Pesaj,
y la Pascua cristiana, más allá de las creencias, te compartí mis conclusiones, faltan las tuyas, porque a ti te toca escoger qué pensar. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí y visita los cursos que están ahí a tu disposición, espero que sean de utilidad. Y pues bueno, soy tu amigo Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones, al infinito y más allá. Y si nuestro Creador lo permite, nos vemos en la próxima entrega, en la próxima enseñanza, pues con el favor del cielo. Muchas